Solución al problema 11.2 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de alta energía. Problema. Comparar las ecuaciones no relativistas del movimiento de una partícula, tal como son determinadas por un observador inercial O, y por otro O', rotando con relación al primero con velocidad angular constante. Discutir las fuerzas inerciales observadas por O'. Sugerencias, revisar la sección 6.4. Desde la sección 6.4 del libro, los observadores O y O' comparten origen. Desde el observador O' está rotando con velocidad angular, omega, donde el vector de posición de una partícula, r, es igual a x, en dirección al vector unitario Ux, más y, en dirección al vector unitario Uy, z, en dirección al vector unitario Uz. Por lo que, el vector velocidad lineal, v, es igual a la derivada de x, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario Ux, más la derivada de y, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario Uy, más la derivada de z, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario Uz. Por otra parte, desde el observador O' está rotando con velocidad angular, menos omega, en sentido contrario al de O, donde el vector de posición, r', está en función de las coordenadas x', y' y z', en dirección a cada vector unitario'. Al derivar respecto al tiempo, se obtiene la expresión para la velocidad de la partícula, v', vista desde el observador O'. En la figura, se observa que el vector de posición r, es el mismo que r'. Entonces el vector de posición r, es igual a la expresión de r'. Y al derivar, se obtiene que la velocidad v, es igual a la derivada de x', respecto al tiempo, en dirección al vector unitario x', más la derivada de y', respecto al tiempo, en dirección al vector unitario y', más la derivada de z', respecto al tiempo, en dirección al vector unitario z', más x', por la derivada de ux', respecto al tiempo, más y', por la derivada de uy', respecto al tiempo, más z', por la derivada de uz', respecto al tiempo. Pero, la derivada de cada vector unitario del observador O', es igual al producto vectorial de la velocidad angular, omega, por dicho vector unitario. Entonces, al desarrollar y sustituir las expresiones, se obtiene que la velocidad v, es igual a la velocidad v', más el producto vectorial de la velocidad angular, omega, por el vector de posición, r. De la misma manera, con base en las definiciones previas para la velocidad v, y para la velocidad v', se obtiene que la aceleración a, de la partícula, vista desde el observador O, es igual a la derivada del componente en x de la velocidad v, vx, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario x, más la derivada de vy, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario y, más la derivada de vz, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario z. De la misma manera, se obtiene la descripción para la aceleración a'. También del resultado previo, se obtiene que la aceleración a, es igual a la derivada de la velocidad v', respecto al tiempo, por el producto vectorial de la velocidad angular, omega, por la derivada de la posición r, respecto al tiempo. Al derivar la velocidad v', de la partícula, vista desde el observador O', se obtiene la expresión que se indica. Pero, la derivada de cada vector unitario del observador O', es igual al producto vectorial de la velocidad angular, omega, por dicho vector unitario. Entonces, se obtiene que la derivada de la velocidad v', respecto al tiempo, es igual a la aceleración a',
más el producto vectorial de la velocidad angular omega, por la velocidad v'. Por otra parte, se tiene que el producto vectorial de la velocidad angular, por la derivada del vector de posición, respecto al tiempo, es igual al producto vectorial de omega, por la velocidad v', más el producto vectorial, de omega, por el producto vectorial de omega, por el vector de posición, r. Entonces, el vector aceleración a, es igual a la aceleración a', más 2, por el producto vectorial de omega, por v', más el producto vectorial de omega, por el producto vectorial de omega, por la posición r. Se observa que el segundo término de esta expresión, es la aceleración de Coriolis. Mientras que el tercer término es la aceleración centrípeta. Nótese que son expresiones no relativistas del movimiento de una partícula, que no funcionan para partículas de alta energía. En ese mismo tener, para el observador O, la fuerza F, es igual a la masa de la partícula, por la aceleración a. Y para el observador O', la fuerza F', es igual a la misma masa de la partícula, por la aceleración a'. Previamente de la sección 6.4 se obtuvieron dos expresiones, una para la velocidad y otra para la aceleración, que relacionan el comportamiento entre ambos observadores O y O'. Por lo que la desde el observador O, se obtiene que la fuerza F, es igual a la masa m, por la aceleración a', más 2 por m, por el producto vectorial de omega, por v', más la masa m, por el producto vectorial de omega, por el producto vectorial de omega, por la posición r. De la misma manera, al sustituir las expresiones de la sección 6.4 del libro, se obtiene que la fuerza F', es igual a la masa m, por la aceleración a, menos 2 por m, por el producto vectorial de omega, por v', más la masa m, por el producto vectorial de omega, por el producto vectorial de omega, por la posición r. Al comparar las expresiones de fuerzas F y F', correspondientes a los observadores O y O', respectivamente, se observa que el segundo componente de ambas expresiones corresponde a la fuerza de Coriolis, y como era de esperarse, la del observador O', va en sentido contrario al del observador O. Mientras que el tercer componente de ambas expresiones corresponde a la fuerza centrípeta, que apuntan en la misma dirección, pues los vectores de posición r y r', son idénticos. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.